Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro del Aula de Doctrina Social de la Iglesia dentro del Plan Pastoral de Formación del Laicado Adulto. Durante este primer trimestre del curso pasamos revista a las amenazas que se ciernen sobre la familia. Ya vimos en el encuentro de noviembre cómo el mal uso de Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías pueden atentar contra el honor y la seguridad de los integrantes de la unidad familiar. Hoy nos vamos a centrar en una amenaza que incide sobre la subsistencia misma de la familia, la precariedad del empleo. El sistema económico de la globalización pone en el centro al dinero en lugar de poner a la persona. Se convierte así a la persona en mercancía, objeto de chantaje social, cuando al trabajador no se le ofrece otra alternativa que el trabajo precario. Es trabajo precario el empleo intermitente, es decir, alternancia de empleo y desempleo. En España, la tercera parte de los trabajadores no tienen un contrato estable, ni creen que lo vayan a tener. La mitad de los trabajadores sin contrato estable padecen estrés o ansiedad como consecuencia de su situación de inseguridad laboral. Es trabajo precario el que resulta insuficiente para llegar a fin de mes. 1 de cada 7 hogares llega a fin de mes con mucha dificultad. 1 de cada 10 familias son monoparentales, que es el colectivo más vulnerable por tener una única fuente de ingresos. Así, por ejemplo, tenemos las madres solteras que necesitan un empleo a tiempo parcial para tener tiempo para el cuidado de sus hijos. Es trabajo precario el subempleo. El subempleo es un artificio por el cual el trabajador se ve obligado a ser contratado por menos horas de las que estaría dispuesto a hacer, a cambio de un salario irrisorio. Este tipo de contratación es favorecida por la legislación de algunos estados. El empleo a tiempo parcial no es su empleo cuando es voluntariamente elegido por el trabajador. No obstante, la mitad de los empleados en España a tiempo parcial son subempleados. Es trabajo precario el que obliga al trabajador a hacer un número excesivo de horas por menos dinero. Esta práctica es consecuencia de la que acabamos de mencionar, pues el trabajador se ve obligado a concatenar varios subempleos para conseguir un salario digno. Unos 8 de cada 100 empleados está en régimen de subempleo. Es trabajo precario el que impide el desarrollo integral de la persona. Como dice el Papa Francisco, la persona no es solo trabajo, hay que dedicar un tiempo a la familia, los amigos y el descanso. Hay empresas con trabajo a turnos que garantizan la conciliación entre la vida laboral y la familiar, pero de cara a la galería, porque en la práctica exigen una disponibilidad absoluta del trabajador, anulando la vida familiar. En 1 de cada 10 hogares, el trabajador principal, es decir, el que lleva el sustento a casa, no le puede dedicar el tiempo suficiente a su familia. Con mucha frecuencia se puede caer en el trabajo precario contraviniendo la ley, como el dinero en negro, es decir, sin contrato, la contratación ilegal, cuando algunas de las cláusulas del contrato no se ajustan a derecho, o mediante los contratos simulados, se contratan unas funciones y luego se desempeñan otras. Según un informe de la Fundación FOESA es una fundación que trabaja para Cáritas, en España, durante el periodo de la crisis, en 4 de cada 10 hogares, a alguno de sus miembros aceptó algún trabajo mal pagado. En 3 de cada 10 hogares, alguno de sus miembros aceptó algún trabajo sin contrato.
En España continúa vigente la reforma laboral del año 2012, que rebajó las indemnizaciones por despido procedente e improcedente. Otorga más facilidades para los despidos colectivos. Estableció nuevos contratos con 1 año de prueba, lo que en la práctica equivale a un despido libre, y favorece los contratos a tiempo parcial. En consecuencia, disminuyó el número de parados, pero aumentó la precariedad laboral. La cuarta parte de las familias está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Y esos son datos oficiales, lo dice Eurostat, que es la Oficina de Estadística de la Unión Europea. Las cifras son bastante preocupantes y reflejan que estamos lejos del trabajo que el Papa Francisco quiere para todos. Un trabajo libre, creativo, participativo y solidario, con un salario justo. Dice el Papa Francisco: el trabajo precario es inmoral. El trabajo precario mata la dignidad, mata la salud, mata la familia y mata la sociedad. Para hablar del tema nos acompaña Jordi Gaya, trabajador social, militante cristiano, padre de familia y residente en Barcelona. Le agradecemos de todo corazón que haya venido desde tan lejos para estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Pues adelante. Vale, Manolo. Gracias, Manolo. Antonio. Bien. Gracias por la invitación de poder hacer esta aportación, como decía Antonio, a una realidad que cuesta de mirar a la cara. Es una dura realidad la del trabajo, y encontrarnos un viernes por la tarde para tratar un tema tan crudo ya es un acto revolucionario. Entonces, me parece que la presentación de Antonio nos ha demostrado que estamos ante una cruda realidad, y lo que tenemos que intentar es ver qué tipo de respuesta podemos dar a esta situación. En ese sentido, que el CEPI me ofrezca la oportunidad de plantear, yo creo que con muy buen acierto por parte del CEPI, la unión del trabajo y de la familia, que no son dos realidades que se puedan separar. Normalmente hablamos del trabajo y de la realidad del trabajo, o de la familia y de la realidad de la familia. Y yo creo que es un acierto enorme poner encima de la mesa el trabajo y la familia juntos. Entonces, ante esta situación y en el mundo en el que estamos entrando en la era digital, ¿cómo encara la familia y el trabajo, que son los dos pilares sobre los que se puede construir una sociedad, ante el mundo que tenemos delante, con la realidad actual de la familia y con la realidad actual del trabajo? ¿Cómo podemos afrontar el futuro? Y eso es la pregunta a la que vamos a intentar avanzar un poco, al menos es lo que he intentado yo avanzar con esta aportación. Y además, intentar hacer esto en la línea que nos ofrece la Iglesia, en el marco de la promoción integral, es decir, con una concepción del hombre en sus tres dimensiones, la dimensión personal, la ambiental y la institucional. Me parece que es un doble acierto. Primero, plantear el tema juntos, y después desde esta orientación de promoción integral en esas tres dimensiones del ser humano. Entonces, poder hacer esta aportación para mí es una alegría. Creo que es revolucionario. En Barcelona
Yo intento estar medianamente pendiente de los acontecimientos políticos y culturales, y el tema del trabajo y de la familia juntos no se tratan. Yo creo que estamos empezando una nueva etapa cultural y política donde tenemos que defender el trabajo y la familia, que a mi modo de ver, y ya lo digo, es una conclusión, yo creo que la familia y el trabajo están en la unidad de cuidados intensivos. Estamos en un momento donde la familia y el trabajo están en coma, están en un momento muy frágil. Sin embargo, la relación que existe entre el trabajo y la familia lo demuestra la historia de la humanidad, y nos lo demuestra cifras como las que nos estaba dando ahora Antonio. Solo en los últimos años, con la crisis, hemos visto como la esperanza de vida, que es uno de los indicadores que nos muestran las condiciones de vida de las familias, la salud, la esperanza de vida de media en Barcelona ha disminuido un 10% en 5 años, ha bajado la esperanza de vida, y ese dato es generalizable a todo el territorio español. Los estudios dicen que la esperanza de vida depende de las condiciones. La variable principal es las condiciones en las que uno ha estado trabajando. Y vemos que la esperanza de vida ha bajado. No solo por barrios, incluso por barrios, en la misma ciudad. Cambia 5, 8 años, según el barrio donde naces. ¿Por qué? Porque las condiciones de acceso al mundo del trabajo también son distintas. Y no solo mirar el tema del trabajo en una clave personal o familiar, sino en clave comunitaria, en clave de una comunidad, en un pueblo donde hay trabajo para todos. Ese pueblo progresa, tiene acceso a la cultura, tiene acceso al desarrollo, al estudio, a la formación, a tener unas condiciones dignas de trabajo. Un pueblo, una comunidad, un barrio donde no hay trabajo, donde hay paro, es un pueblo que se va quedando atrapado en la precariedad. Se rompen los vínculos y se estancan las posibilidades de crecimiento y de desarrollo. Hay que mirar el tema en las dos claves, personal y comunitaria, ¿vale? Por lo tanto, en esta aportación lo que voy a intentar, no he puesto el tiempo, perdonar. Bueno, voy a intentar ver qué cambios se están produciendo en el mundo del trabajo para ver cómo quedará el mundo de la familia, y qué cambios se están produciendo en la familia consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo. Lo digo de otra manera, qué cambios vamos a encontrarnos o nos estamos encontrando en la familia, y qué cambios nos estamos encontrando en el mundo del trabajo. Y veremos que eso tiene una relación hoy, mañana y ayer, ¿vale? Nos estamos acercando a un cambio de época. A un cambio de época que lo va a cambiar todo, va a cambiar toda nuestra sociedad, nuestra forma de entender el mundo. Ya nos está afectando. Todos llevamos un ordenador en el bolsillo, o casi todos. Hemos oído hablar de los coches que van a ir solos. En el mundo judicial vamos a llevar el procedimiento judicial a un superordenador que hará las gestiones y hará el papel que hay que presentar a los juzgados, y lo hará mejor que un abogado. Pero en el campo de la medicina, los cambios a la hora de hacer los diagnósticos o de construir una prótesis con una impresora 3D, eso ya está ocurriendo. Las fábricas van a relacionarse entre ellas, van a aumentar y disminuir la producción de toda la materia primera que necesita entrar en la fábrica, va a cambiar los procesos productivos, todo esto va a estar digitalizado. Hay hablando de estos temas, lo que se llama la biología sintética, que se están construyendo, se está experimentando con microbios que son artificiales, que son sintéticos, donde se les introducen genes de diferentes organismos vivos
un gen para que ese microbio se arrastre, un gen para que ese microbio esté activo durante 10 horas, un gen para que ese microbio desaparezca y se desintegre, para comerse las células cancerígenas. Estamos investigando cosas que no sabemos a dónde nos van a llevar. Pongamos un momento la mirada atrás. Cuando se inventó la máquina de vapor, era muy difícil predecir a dónde íbamos, cómo iba a cambiar todo el mundo. Era imposible saber todo lo que iba a pasar 50 años después, pero lo cambió todo la máquina de vapor, o la imprenta. Pues esta realidad, esta era digital, no sabemos a dónde nos conduce, pero sí sabemos que lo está cambiando todo. Y la familia, ¿cómo se enfrenta a estos retos? Y el mundo del trabajo, ¿cómo se enfrenta a esta situación? Hoy en España hay empresas que hacen la selección de personal a través de un ordenador inteligente, jugando. O sea, ofrecen unos puestos de trabajo, se presentan los candidatos, hacen por internet 12 juegos, con esos 12 juegos el ordenador selecciona unos primeros candidatos. Una segunda fase es una entrevista con el ordenador a la hora que tú quieras, cuando quieras. El ordenador se fija cómo hablas, se fija cómo te expresas, cómo piensas, cómo resuelves los conflictos. Hace una segunda selección y la tercera fase ya es presencial, un día en la empresa con una entrevista resolviendo problemas reales. Y dice la empresa Unilever que está aplicando esto, dice, nos permite llegar a todo el planeta con una convocatoria, tenemos un 40% de mejora en la selección. Mejoramos la selección porque vienen los mejores candidatos, el ordenador no se equivoca. Y esto está a la vuelta de la esquina, como está a la vuelta de la esquina que en la fábrica nosotros o en la empresa le van a pedir a un ordenador el tema de las nóminas, el tema de las vacaciones, la gestión de las bajas maternales, todo eso va a ser por ordenador. Lo mismo que la formación. Si yo quiero formarme, un ordenador me dirá, mírate este vídeo, haz este curso, hay estas necesidades en la empresa y eso lo va a hacer el ordenador. Estamos en un mundo que está cambiando y la familia y el trabajo vamos a intentar ver cómo queda. Una última cosa sobre la era digital. Nuestros ordenadores van a ser capaces de ver cómo estamos físicamente de salud. Nos van a poder decir si tenemos un hijo, si ese hijo va a tener alguna malformación. Y la pregunta es, ¿quién es la máquina? ¿Quién es el autómata? Se está colonizando por la tecnología la naturaleza humana. Muchos de nuestros actos en la vida, los pequeños de orientarte con el coche, pero a ese nivel de tener un hijo o no, nos lo va a dictar una máquina. Se está colonizando la naturaleza humana. Y ante eso, ¿es el futuro una amenaza para la familia? ¿Es el futuro una amenaza para el trabajo? Quiero insistir en la relación que existe entre el trabajo y las formas de vida de la familia. Antes de la revolución industrial, las familias vivían juntas con un tronco familiar amplio. Estaban los abuelos, los hijos, los nietos, los hermanos, los primos, los tíos. Todos juntos formaban una familia extensa, una amplia familia, y entre ellos hacían todo, la educación de los hijos,
la guardería, el hospital, enseñaban el oficio, compartían los medios de trabajo, las herramientas de trabajo. Llega la revolución industrial y ese modelo de familia, como consecuencia de los cambios en el mundo del trabajo, ese modelo de familia se queda en el campo, y en la ciudad aparece otro modelo de familia, que es la familia que nosotros hemos podido conocer, con 2 generaciones conviviendo y en algún momento una tercera generación, los mayores, compartiendo la última etapa de la vida. Eso antes, ahora ya cada vez menos. Y esas funciones que hacía toda la familia de cuidar a los ancianos, de cuidar a los enfermos, de educar, esas funciones ahora las realiza el Estado, ya no las realiza la familia. Ha cambiado la sociedad industrial es distinta de la sociedad agrícola por los cambios en el mundo del trabajo. Pues estamos con la obligación de preguntarnos a dónde nos lleva la era digital, qué familia nos vamos a encontrar con la era digital. Porque lo está cambiando todo, también el mundo del trabajo está cambiando con la era digital. ¿Dónde vamos? ¿Es una amenaza el futuro para la familia? ¿Es una amenaza el futuro para el trabajo? Antes de resolver esta pregunta, vamos a parar un momento para ver dónde estamos ahora con el tema del trabajo y con el tema de la familia. Ya me he equivocado, botón. Sí. Con la familia, que no veo el ordenador. Bueno. No, ya está. Vamos. ¿Cuánto más queda? Ya está. ¿Tú vas bien? Sí, te vas a echar más para atrás. Vale. Vamos a hacer una pequeña foto del mundo de la familia y del mundo del trabajo. En España disminuye el número de bodas. Son datos algunos que ya has comentado. 39% de los hijos nacen fuera de la familia, son de madres no casadas. La situación de los mayores es dramática, casi 2 millones de ancianos viven solos. Y este es el gran drama, que es una cifra que cuesta mucho de creer. De cada 10 matrimonios, con el primer hijo se separan la mitad y con el segundo la otra mitad. O sea, 7 de cada 10 matrimonios se están rompiendo en España. Estamos por encima de la media europea. Esta es la situación de la familia hoy, no resiste. Una segunda amenaza para la familia. Este símbolo es el del baño, el del servicio, el del... Un momentito. Ya, gracias. problema. En la segunda, aquí aparece la batalla que está llevando adelante el expresidente de Estados Unidos, que se llama la batalla del baño, para que las personas no se sientan agredidas a la hora de ir al baño, las personas que no se sienten ni hombre ni mujer, tengan una tercera opción. Ya hay baños en algunos países con estas indicaciones. ¿Dónde vive la familia en el mundo? Voy a hacer un poquito una mirada en el plano mundial, en el planeta, y después bajaremos a ver aquí en España también. La mayoría de la población mundial dentro de pocos años va a vivir en grandes ciudades.
Ahora mismo la mitad de la población del mundo ya vive en grandes ciudades, y no son ciudades como Barcelona o como Madrid. Si os fijáis, las grandes ciudades están normalmente en el hemisferio sur, y son ciudades con condiciones de vida que están en contra de la familia, con condiciones de subsistencia, no de trabajo. Voy a pasar diapositivas de imágenes. Esto es agua. Las casas están en agua, en el agua. El 60% de los nigerianos viven en favelas. Bueno, yo creo que no hace falta comentarios, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Y una mirada rápida al trabajo en el mundo. El karoshi es un término japonés que significa la muerte provocada por el trabajo. En Japón se calcula que 10.000 personas cada año están afectadas por enfermedades relacionadas con el trabajo y del exceso de trabajo, la presión, el estrés, enfermedades de miocardio, derrames cerebrales, suicidios, etc. La realidad de los niños esclavizados, el Mundial de Qatar, 1,5 millones de trabajadores que no pueden salir del país, están esclavizados por contrato, mueren uno al día. Vaya. La realidad del trabajo a nivel mundial es que está con mucha fragilidad. De las 3.500 fábricas que puede haber en Bangladesh de confección, solo 200 aproximadamente están con representación sindical para defender los derechos. El resto no es que no quieran, es que no pueden, porque les despiden, les amenazan o les pegan. Hemos visto el trabajo en el mundo, pero vamos a hacer una aproximación al trabajo en nuestras sociedades enriquecidas. Y aquí se está dando un cambio importante. Nosotros hemos conocido una realidad del trabajo donde podíamos repartir a los trabajadores en 3 grupos. Un grupo que vivía muy bien, otro grupo que no le faltaba de nada y otro grupo que estaba muy mal. Eso significa que había una parte de la población que tenía lo que quería, con muchos privilegios, otra parte de la población que era lo que aquí se ha llamado la clase media, que tenía acceso a la sanidad, acceso a la educación, tenía vacaciones, tenía un hogar, tenía una casa, y una última parte de la población, otro tercio, que vivía en condiciones de dependencia de los subsidios, ahora trabajo, ahora no trabajo, que iba tirando, ¿de acuerdo? Esa es la sociedad que hemos conocido nosotros, por edad creo que más o menos todos nosotros, pero que ya vemos que eso está cambiando. Y hacia dónde vamos es hacia una sociedad donde solo el 20% de la población va a tener unas condiciones de vida, educación, sanidad necesarias para vivir, y el otro 80% de la población va a vivir en la precariedad. Ese es el futuro del trabajo en las sociedades enriquecidas. Y lo podemos ver con los datos que decía Antonio de cómo están los jóvenes hoy, que ya están en ese 80%. Este señor trabaja para una fundación de Telefónica y se dedica a pensar el futuro. Y él
explica: el crecimiento económico sin empleo es la nueva norma. ¿Para qué invertir en trabajadores? El rendimiento de la inversión en tecnología es mayor que la inversión en mano de obra. ¿Vale? Pasamos a España. Es muy importante cuando pensamos en el mundo del trabajo en España de con qué gafas hacemos el análisis de cómo está la situación laboral en España. ¿Qué gafas nos ponemos? Si nos ponemos las gafas que nos da el gobierno, que nos da el Instituto de Estadística cada mes, estaremos siempre hablando de si sube o baja el número de parados. Eso es lo que nos están diciendo. Y ahora lo que nos están vendiendo, lo que nos están diciendo permanentemente, es que ha bajado el paro en España del 25 al 18%. Esa es la lectura que quieren que nosotros tengamos cuando pensemos en el mundo del trabajo en España. Pero lo que tenemos que intentar tener en cuenta es el modelo productivo que hay en España. ¿Por qué? Porque es un modelo productivo que cuando genera trabajo precario. Es un modelo productivo normalmente que se desarrolla y que crece en el sector de los servicios, que quiere decir precariedad, y que no es un modelo competitivo. Estamos importando la tecnología, la alta tecnología la estamos importando, y la tecnología que estamos exportando es tecnología media, que exportamos a países del tercer mundo o a países que no están en la vanguardia tecnológica. Es como si quisiéramos, si tenemos un naranjo y nos da siempre cada año 2 naranjas. No nos va a dar 100 naranjas. Por mucho que nosotros nos empeñemos, no nos va a dar 100 naranjas. Este modelo, este naranjo, da empleo precario. Ya se pueden poner que estamos creciendo. España tiene un modelo productivo que no va a crear trabajo para todos, ni trabajo de verdad. Entonces, pero nos marean siempre con las cifras del paro. Voy a terminar ahora, ¿vale? No, un momentito, 5 minutos más y termino. Me da igual lo que tú quieras. Sí. Esta es la realidad del paro juvenil, 44% de paro juvenil, y el 90% de los contratos que se firman en España son contratos temporales. La pregunta: ¿cómo influye la precariedad en la familia? Lo primero sería ver qué es la palabra precariedad. Antonio antes nos hacía una aproximación. Yo añado, la precariedad es la incertidumbre, el no saber mañana qué va a pasar. Y esa es la realidad de nuestros jóvenes y de muchas familias. Algunos no saben ni dónde van a vivir, ni dónde van a vivir. Cuando hablemos de precariedad, tenemos que hablar de la imposibilidad de pensar en el futuro con la suficiente entereza para planificar el futuro. Yo quiero hacer de mi familia, yo quiero hacer con mi vida esto. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo la incertidumbre. Mañana no sé si voy a trabajar o no voy a trabajar. Precariedad es incertidumbre.
Las tres funciones básicas del trabajo con la precariedad no se cumplen. Las tres funciones básicas. No se ve. La función, crear, la función psicológica. Pensar en las personas que están en una cadena de producción realizando cada día el mismo gesto. Eso anula la cabeza. El trabajo tiene una función creativa, psicológica, de desarrollarnos como personas, de afrontar problemas. Con la precariedad, el trabajo no tiene esa función. Tampoco el colaborar es otra de las funciones del trabajo. Cada barra de pan que nosotros consumimos tiene un montón de procesos productivos detrás. El transporte, la agricultura, el que ha hecho las ruedas del camión. Nunca vamos a poder devolver todo el trabajo que hay para que nosotros podamos comer esa barra de pan. El trabajo tiene una dimensión colaborativa. Entre todos nos sostenemos. Con la precariedad no puedes cumplir con esa función en la sociedad. Disminuye la esperanza de vida. En el campo de la salud, las enfermedades crónicas, los informes dicen que las personas que están en precariedad tienen más enfermedades crónicas. Este es un tema muy importante. El consumo de psicofármacos se ha multiplicado en España a raíz de la crisis. Dicho de otra manera, a los pobres, para que no sufran, les damos pastillas. Eso conecta con un tema muy importante, es qué responsabilidad tienen los sanitarios ante esta situación, que en vez de convertir a las personas en zombies, lo que deberían es denunciar explicar que lo que necesitan es trabajo. El trabajo es salud, salud mental es salud, pero los médicos prefieren dar pastillas. Ese es un tema muy importante. Lo que decíamos al principio, en una situación de precariedad, un pueblo, un barrio, una comunidad se deteriora en todos los campos. Se van rompiendo los vínculos económicos, sociales, culturales. Y el tema más grave, que es el tema de la juventud. La juventud en España, la edad de emancipación son los 29 años. ¿Qué proyecto puedes empezar a los 29 años? Se han ido 1,3 millones de jóvenes a vivir al extranjero, porque aquí no hay trabajo. Y no te plantees que un joven vaya a alquilar un piso, no tiene dinero, al menos en las grandes ciudades. Pensar en las favelas que estábamos viendo antes. ¿Cuántos jóvenes sin esperanza? Masas de jóvenes bloqueados, sin futuro. ¿Es el futuro que nos espera una amenaza para el trabajo y para la familia? Yo entiendo que esto, tal planteado así, provoca mucha angustia. En realidad estamos viendo que estamos en una guerra entre fuertes y débiles. Y esto es la guerra. Este es el futuro de la familia y este es el futuro del trabajo. Eso vamos a hablarlo después. Bueno, hemos dejado antes la explicación en un momento difícil, ¿no? Es ante la angustia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos afrontar el futuro en la era digital? ¿Cómo podemos trabajar para que la familia y el trabajo sean respuesta y no queden aplastados por el mundo
que se nos viene encima. Si pensamos que hay una revolución política y cultural, que hay una sociedad organizada que está trabajando y que va a cambiar las cosas, si la conocéis, decirlo. Ahora mismo no se ve prácticamente respuesta organizada ante estos problemas que hemos visto. Y esa es la realidad. Hoy el mundo y la próxima década seguramente seguirá girando con el dictado de las grandes corporaciones, de los grandes intereses del capital, persiguiendo el lucro y el poder. Esa es la realidad de los próximos años. No hay una oposición. Tenemos que ser capaces de reconocer la fuerza del enemigo. Y el enemigo se llama un capitalismo internacional, organizado, que está explotando y esclavizando a la mayoría de la humanidad. Y eso no lo vamos a cambiar en 2 días. A nivel internacional, únicamente la Iglesia Católica es capaz de mirar de frente esta realidad. Y si no, a nivel institucional y a nivel global, la Iglesia Católica sí que quiere dar respuesta. Acaba de publicar el Papa Francisco no sé si lo diré bien, Amoris Laetitia, el tema de la familia. Se acaba de reunir con los sindicalistas de todo el mundo hace pocas semanas. Tuvo y está instaurando el primer encuentro, la primera jornada mundial de los pobres. La Iglesia Católica y ahora está preparando el Sínodo de la Juventud. La Iglesia Católica sí que está intentando dar una respuesta a escala global a este problema. Pero si miramos el panorama político que hay en Europa, no vemos una respuesta a escala global contra este sistema. Voy a plantear un poquito 3 líneas de actuación, 3 líneas de trabajo. La primera, que me parece muy importante, es comprender la realidad. Ahora mismo en nuestro escenario político se encuentran un montón de relatos, de explicaciones, de interpretaciones, de datos, y es muy difícil encontrar las fuerzas históricas que están moviendo la sociedad. Pensar en Cataluña. Hay 2 bloques, 2 comunidades, 2 millones de personas en un lado y 2 millones de personas en el otro lado, que viven como si vivieran en mundos totalmente distintos. No se pueden ni entender. Yo esta semana creo que he roto relaciones con un amigo de la infancia por este tema. Y eso se ha hecho en pocos años. ¿Cómo se ha cambiado la forma de entender el mundo en tan pocos años? ¿Cómo está el hombre mirando la realidad? ¿Que somos capaces de seguir los dictados, como por ejemplo con el Viernes Negro, el Black Friday? Hace 5 años no existía en España, y ahora es el momento del consumo, es el momento del consumo, el mejor momento para consumir, lo estamos esperando casi todos. Y eso hace 5 años. ¿Qué tiene el hombre que es capaz de deslizar su vida de un lugar a otro con tanta facilidad? ¿Cómo está interpretando la realidad? Pensar que la información, yo pienso que es como el agua. Si no hay agua, nos morimos de sed. Y si hay un exceso de agua, nos ahogamos. Con la información ocurre exactamente lo mismo. Un exceso de información no nos deja ver la realidad. Por lo tanto, la primera línea es comprender la realidad. Y en este tema que estamos tratando hoy del trabajo y la familia, sí que es muy importante que tengamos claro que sobre el tema del trabajo se nos está diciendo una gran mentira.
Si ahora salimos a la calle, todos nosotros, le preguntamos cada uno de nosotros a 3 personas, ¿cuál va a ser el futuro del trabajo y por qué? Nos responderán, no va a haber trabajo por culpa de las máquinas. Venimos aquí y estoy seguro que el 90% de las respuestas nos dirán, por culpa de las máquinas no hay trabajo. Y eso es una gran mentira. Si cogéis el periódico El País durante los 3 últimos años, cada mes, cada 15 días, nos ha ido poniendo un artículo, ahora americano, ahora asiático, ahora alemán, ahora español, siempre diciendo lo mismo, el fin del trabajo. Y eso, tenemos que... ¿Ese es el futuro? Y eso es una gran mentira. Y creo que es importante tenerlo claro, que es una gran mentira. Voy a dar unas cifras, unos datos, para demostrar que es una gran mentira. No estamos ante el fin del trabajo. Pasó que llevamos a países en China, al norte de África, a Centroamérica, la producción de muchas manufacturas, de muchas empresas. Se fabricaba, China se convirtió en la fábrica del mundo. ¿Por qué? Por lucro, por intereses económicos, para ganar más dinero, llevamos la producción a esos países. Resulta que cuando esos países ya son capaces de fabricar sus propios productos, nosotros no somos competitivos. ¿Qué nos piden ahora? Que bajemos nuestros salarios para poder competir. Y por lo tanto, desde los años 80 en el mundo enriquecido, hay una bajada de salarios de precariedad generalizada para poder competir. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién dijo que eso tenía que ser así? Fueron intereses de unos pocos, no fueron las máquinas, fue la política que firmó las leyes y los tratados para que esas subcontratas, para que esa deslocalización se pudiera desarrollar. Y ahora esos que han hecho eso nos piden que nos bajemos el salario. Eso... Hay países si nosotros en España tuviéramos trabajadores públicos, la misma proporción de trabajadores públicos que tienen países como Suecia, en la sanidad, en la educación, se crearían 3,5 millones de puestos de trabajo. Eso significa un impulso a la economía, a la demanda, al consumo, muy importante. Es viable, pero es una decisión política invertir en servicios públicos y no se hace. Se prefiere las subvenciones a los parados, dar limosnas a las familias. Es una decisión política, no es la tecnología. Las cifras nos están demostrando que donde hay más tecnología hay menos paro. Es justamente al revés. Si se mide el número de máquinas que hay en una población, aquí hay algunos ejemplos, vemos que la implantación de los robots está por estrenar. No es un problema de tecnología, es un problema de política. No hay voluntad política. ¿Por qué? Porque lo que se persigue es otra cosa. No crear trabajo para todos, se persigue el beneficio de unos pocos, pero no es la tecnología. Esa es una gran mentira.
Consecuencias de la gran mentira. En Barcelona, cuando la crisis estaba desahuciando familias enteras, en el distrito donde yo vivo hay los 3 barrios de los más pobres con más desahucios de España. El barrio con más desahucios de España está en el distrito donde vivo yo. Todo ese tejido asociativo, que es muy reivindicativo, es la emigración de los años 70, que consiguió, y con los autobuses, consiguió el agua, el asfalto en las calles. Es una cultura reivindicativa de varias generaciones. Ante la situación de los desahucios, el tejido asociativo reunido y al final fue a la plaza de Sant Jaume de Barcelona con un programa de 10 puntos. Becas comedor, ayudas para el alquiler, guardería infantil, servicios sociales. 10 puntos, los que ellos pensaban que era lo más importante. Y yo pregunto, ¿por qué no fueron con un único tema? Queremos trabajar. Estoy seguro de que en vez de bajar todo el distrito, que bajó la parte de ciudadanos de ese distrito, hubiera venido gente de toda Barcelona. Yo no soy amigo de las movilizaciones, pero yo quiero pensar, esa gente, ¿por qué se movía? ¿Por qué no pusieron queremos trabajo y no hace falta que nos ayuden ni con los niños ni con nada? Queremos trabajo. No, lo dicen porque creen que estamos ante el fin del trabajo, de que es imposible que nuestra sociedad tenga trabajo para todos. Y esa es la gran mentira que tenemos que ver, que nos están vendiendo. Por lo tanto, no podemos plantearnos el tema de la familia sin plantearnos el tema del trabajo, y tenemos que estar convencidos, yo al menos lo estoy, de que si no hay trabajo es por un tema político y no es por culpa de las máquinas. Y voy a terminar con algunas notas. Lo primero, analizar juntos para comprender la realidad. Muy importante, y unas líneas de qué podemos hacer en el campo del trabajo y qué podemos hacer en el campo de la familia. Decíamos antes que el Papa Francisco está mirando la realidad de frente. En el mensaje del Papa Francisco en la primera Jornada Mundial de los Pobres, nos dijo: para cambiar la historia, escuchemos el grito de los empobrecidos. Pongamos en el centro de nuestro análisis y de nuestro quehacer a los empobrecidos que viven en las favelas, los empobrecidos que son la mayoría de la humanidad. Dice, cuando pensemos en cambiar el mundo, pensemos en los empobrecidos. Es ahí donde está nuestro listón. Es ahí desde donde tenemos que mirar el mundo, desde los empobrecidos. Y dijo en la jornada a los sindicalistas: no caigamos en 3 tentaciones. El egoísmo, el individualismo colectivista, dijo el Papa. Dice, los sindicatos que no se preocupen solo de sus representados, que piensen en todos los trabajadores, los que trabajan y los que no trabajen. La corrupción, no caigan en la corrupción. Hoy hay amigos que por levantar una pancarta contra la corrupción y decir que la corrupción es causa del hambre, se están jugando la vida. Tenemos que tener una dimensión moral ante la vida. Y se lo dijo a los sindicalistas, no hace falta que lo explique. Y dice, y no se olviden de educar la conciencia en la solidaridad.
Bien, líneas concretas. Ante el mundo del trabajo, si hiciéramos un análisis de porque la gente que está pidiendo, por ejemplo, lo que explicaba antes en la plaza de Barcelona, que iban a pedir pequeñas ayudas, una de las cosas que pedían era una renta básica universal, que el Estado me dé algo. No pedían trabajo, pedían una renta básica. ¿Vale? Eso lo tienen incorporado. No, es que el trabajo es un bien. Tenemos que luchar por el mundo del trabajo. Hay que denunciar que es una mentira de que no hay trabajo. Hay posibilidad de crear puestos de trabajo. Los programas de empleo de transición son estudios que demuestran que es más económico para la economía pública crear puestos de trabajo que alimentar servicios sociales, ayudas, prestaciones de desempleo, etcétera, etcétera. Termino con el tema de la familia. En la encíclica de Juan Pablo II, Laborem Exercens, nos habla del salario familiar. Es un ejercicio de una sobremesa muy interesante que nos pongamos a pensar qué pasaría si existiera el salario familiar. Si en mi familia me dan a elegir, en vez de tener dos salarios, uno muy precario, pudiéramos tener un único salario familiar para que pudiera la familia hacer su vida dignamente. Dignamente quiero decir con el acceso a las necesidades básicas. ¿Qué pasaría en la sociedad? Si en vez de tener que toda nuestra vida se está mercantilizando, el cuidado de los ancianos es un negocio, el cuidado de los niños es un negocio, la educación es un negocio. El salario familiar sería una respuesta contra esa realidad mercantilista de la vida. Antes era así. Una de las grandes amenazas para la familia, en Madrid sabéis que habéis firmado la ley, una ley de la ideología de género, esto nos está amenazando a la forma de comprender la familia, que es una fuente de solidaridad, y esto es una bomba nuclear contra esa concepción de la familia. Bueno, y quería hablar de la familia de familias, recuperar la mirada al movimiento obrero que en Barcelona fue capaz de hacer temblar al patrón, al capitalismo, y lo que fue capaz de oponerse al capitalismo fueron las familias, no las ideologías, fueron las familias que compartían hasta lo necesario para vivir. Quería explicar un poco más esto, pero si no, no hay tiempo para hablar. El futuro de la humanidad se juega en la familia y en el trabajo. Pensar en aquellos lugares, en aquella tierra, en aquellas tierras, en aquellos pueblos donde no hay familia y no hay trabajo. Existe violencia, existe miseria, existe el caos. El Papa nos está invitando a trabajar por la familia, por los jóvenes y por el trabajo. La Iglesia sí que está dando un grito de esperanza. Estamos en un momento difícil, pero yo creo que tenemos mucho trabajo por hacer y con esperanza. Son los dos pilares de la sociedad, la familia y el trabajo. Es una revolución que hoy solo el cristianismo está afrontando. Y nuestro deber es no separar la familia del trabajo. Van juntas. Bueno, lo dejo aquí y hablamos.